Y seguimos en esta serie que estamos o que hemos ya arrancado. Llevamos 2 episodios de esta nueva serie. ¿Cómo se llama? En los zapatos del rey. En los zapatos de un rey. Muy bien, Janetcita. En los zapatos de un rey. Y gracias al Señor por permitirnos explorar su palabra y aprender de Él y de su gobierno en medio de los gobiernos aquí en la tierra. Quiero invitarle a que vayamos a la palabra del Señor, segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 8. ¿Por qué segundo y no segunda? Porque es libro, muy bien. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 8. Segundo de Reyes, 18, 1 al 8. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 8. La palabra del Señor dice: en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso, y la llamaban Nehustán. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre todos los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba, le prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Padre, hoy damos gracias a ti por tu palabra. Gracias porque tu palabra permanece, Señor, aun cuando todo en el mundo pasará. Gracias porque tu palabra, Señor, es luz a nuestro camino. Y rogamos que como lumbrera para alumbrar nuestro camino, Señor, tú nos guíes a través de tu palabra. Que en el sabio consejo de tu palabra, Señor, nuestras vidas, nuestras circunstancias encuentren esperanza. Señor, rogamos que tú nos muestres a Cristo Jesús a través de tu palabra. Enséñanos, instrúyenos, redargúyenos, corrígenos, fórmanos y equípanos para la gloria de tu nombre. Señor, alumbra nuestro entendimiento con tu palabra y permite, Señor, que el terreno de nuestro corazón esté arado, Señor, y sea una buena tierra para que tu palabra, Señor, plantada allí crezca y dé fruto. Fruto, Señor, que te glorifique, fruto de arrepentimiento, fruto de eternidad,
fruto de gloria a ti. Aquí estamos, Señor. Por favor, ayúdanos. En cuanto a mí, Señor, ruego que me permitas predicar tu palabra con fidelidad a ti. Que tú quites y cautives cualquier pensamiento que no venga de ti. Que tú decantes, Señor, en mí tu palabra. Y Padre, permíteme esconderme detrás de la cruz de Cristo, para que sea Cristo Jesús reconocido en medio nuestro, para que seas tú quien se lleve toda la gloria y la honra. Y a tu Hijo, Señor, damos gracias. Amén y amén. Amén. La historia del mundo ha dejado marcas. En la historia del mundo hay reyes que han dejado marcas buenas y malas. Personas con implicaciones positivas, pero también negativas en medio de las naciones. Algunos ejemplos para tener ideas son Saddam Hussein. Gobernó con mano dura, desató conflictos bélicos en la región y fue ejecutado tras ser culpable de crímenes de lesa humanidad. Abraham Lincoln dirigió a su país durante la guerra civil y firmó la ley para liberar a las personas esclavizadas. Bashar al-Assad usó el ejército para reprimir violentamente las protestas ciudadanas y empleó armas químicas durante la guerra civil en su país. Y por último, Nelson Mandela en Sudáfrica. Luchó contra la separación de razas en su país y logró unir a su nación de forma pacífica tras salir de la cárcel. Y podríamos extendernos a hablar muchísimo más, con muchos más nombres propios que quizás podrían ilustrar cómo la Escritura nos enseña hoy acerca de estar en los zapatos de un rey. Las obras de estos hombres reflejan algo de sus corazones, de sus creencias. La Biblia nos deja ver también el reinado de hombres que dejaron una marca en la historia a fin de que nosotros podamos ver qué es lo realmente importante. Este relato nos ubica en el inicio del reinado de Ezequías. Y si usted nota, los dos primeros versículos nos da el contexto de dónde está dándose o llevándose a cabo la narración que sigue posterior a esto. Si usted está allí, aún con su Biblia abierta, que le pido que por favor mantenga su Biblia abierta, usted va a encontrar nombres que usted dice, no sé quiénes son. Lo que sí sabemos, y aunque no hay muchos nombres de estos que la Escritura pueda ampliar información acerca de ellos, lo que sí sabemos es que ese Zacarías, que era el abuelo de Ezequías, no es el mismo profeta. Es decir, no es el mismo Zacarías que era el papá de Juan Bautista. ¿Está bien? Entonces, para que no se vaya a confundir. Pero además de eso, dice que Abi era hija de Zacarías, de este hombre, y tampoco de Abi se habla mucho. Tan solo tenemos el significado de su nombre. El significado de Abi, que es una mujer temerosa de Dios. Mujer temerosa de Dios. Abi. Lindo nombre. Si tuviera una nueva hija. El Señor siga hablando en medio nuestro. Abi, allí está esta mujer, pero nos da detalles acerca de Ezequías.
Los primeros dos versículos nos ubica a Ezequías de 25 años dando el paso al frente para tomar el liderato del gobierno en Judá. Nos dice que Ezequías gobernó durante ¿cuánto tiempo? Ahí usted lo puede ver. 29 años, es decir, a los 54 años estaba terminando Ezequías su gobierno en Judá. 29 años gobernando. Pero también nos habla quién era su papá. Y aunque es asombroso que nos hable de su mamá, porque normalmente la escritura no pone el nombre de las mujeres, aquí se habla de la mamá y del abuelo, pero también se habla del papá de Ezequías, Acaz. Acaz. Ezequías gobernó con rectitud delante de Dios. Y aunque la escritura no ofrezca mayor ampliación de información de su madre y su abuelo, de Acaz su padre sí nos ofrece mucha información. Cuando vemos el relato, vemos que Ezequías fue un hombre que hizo lo recto delante del Señor. Y no es porque nosotros lo pensemos así. El Señor, versículo 3, la primera frase lo dice. ¿Sí está conmigo? Hizo lo recto ante los ojos del Señor. Quizás uno podría pensar, siguió el ejemplo de su papá y de su mamá. Pero cuando entramos a explorar un poco de la vida de Acaz, podemos encontrar partes muy importantes que nos van a decir que realmente Acaz no fue un hombre del cual tomar ejemplo. Versículos 1 y 2 del capítulo 16 de Primero de Reyes. En el año 17 de Pecá, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, el mismo Acaz, papá de Ezequías. Acaz tenía 29 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David lo había hecho. Solo es necesario esos dos versos. Es más, solo el segundo versículo, unas cortas líneas, para ya saber que Acaz no fue el ejemplo que quizás siguió Ezequías para reinar durante esos 29 años. Y es interesante porque de igual forma el contexto donde está esta porción del capítulo 18, versículos 1 al 8, está en un contexto que nos enmarca situaciones difíciles. Oseas estaba reinando y no el profeta, ojo, no se vaya a equivocar, no el profeta. Oseas, el rey de Israel, estaba reinando en Israel, pero se estaban dando ciertas situaciones que el versículo 34 al 41 nos ofrece qué era lo que estaba pasando al otro lado del reino. Mientras que en el sur sucedían unas cosas, en el otro reino, en el norte, estaban dándose otras situaciones. Versículos 34 al 41 dice: hasta el día de hoy siguen haciendo conforme, del capítulo 17, hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos ni ordenanzas, ni la ley ni el mandato que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob. Escuche bien, a quien puso por nombre Israel. Y si usted sigue leyendo todo el relato, se encuentra con el versículo 37. Y los estatutos y las ordenanzas, la ley y el mandamiento que él, refiriéndose al Señor, y a él ofrecían sacrificios. Cuidarán, perdón. Y los estatutos y las ordenanzas y la ley
y el mandamiento que Él les escribió. Cuidarán de cumplirlos siempre y no temerán a otros dioses. Y el pacto que han hecho con ustedes no lo olvidarán, ni temerán a otros dioses. Escuche bien el versículo 39 del capítulo 17. Sino que al Señor su Dios temerán, y Él los librará de la mano de todos sus enemigos. Versículo 40. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a sus antiguas costumbres. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Pero si usted va después del versículo 8 al versículo 12 del capítulo 18, dice: porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. No escucharon ni lo cumplieron. El marco que rodea esta porción de la Escritura es un marco de una situación que lleva al pueblo a estar bajo un sincretismo religioso, el cual el mismo pueblo de Dios, aunque temía al Señor Dios, Jehová, Yahvé, el Señor de Israel, también servía a sus ídolos. También estaba en situaciones enredados en medio de cosas que quizás el pueblo no debía estar. Servían al Señor, pero también servían a sus ídolos. Un contexto donde se nos afirma que abandonaron al Señor, que abandonaron la palabra del Señor, que hacían prácticas o que asumieron prácticas de los pueblos paganos del momento y rompieron con eso los compromisos de Dios y llevaban a sus hijos y nietos en esas mismas costumbres. Es que el problema no era solo que ellos tuvieran esas prácticas, aunque ya con eso estaban yendo en contravía de lo que Dios había dicho, sino que además de eso también están guiando a sus hijos y a sus nietos en prácticas que van en contra del Señor, bajo costumbres antiguas. En esos caminos, en esa situación, el pasaje del capítulo 18, versículos 1 al 8, cobra un sentido especial y resalta especialmente en su importancia en medio de esa progresiva decadencia en la que el pueblo estaba caminando. Aparece un hombre, Ezequías, un joven de 25 años, quien toma una decisión radical: creerle a Dios y hacer lo correcto delante de Dios. No es posible hacer lo correcto delante del Señor si no le crees al Señor. Quizás tendrás todas las pretensiones de hacer bien las cosas, pero si no le crees al Señor y a su palabra, será muy difícil agradar o hacer lo correcto delante del Señor, como lo afirma el versículo 3. Después de ponernos en ese contexto, la primera parte de esos versos 1 y 2, nos encontramos con más secciones que van avanzando en una historia progresiva que nos va dando varias acciones y que nos muestra cómo el pueblo está enfrentando situaciones con un nuevo gobernante que son ascendentes. Porque después del versículo 3, usted va a encontrar que hay acciones tensas que van progresivamente sucediendo. La base es que hizo lo recto delante del Señor. Pero usted y yo podríamos preguntar, bueno, ¿y qué es hacer lo recto?
¿Qué es hacer lo correcto delante del Señor? Más aún en el contexto que está enfrentando el pueblo, donde había sincretismo, donde habían prácticas, donde habían cosas que desagradaban completamente al Señor, donde hubo un reinado anterior de un papá que se prestó para hacer todas estas situaciones. Ahora la respuesta está en los versículos 4 y 5. ¿Qué fue eso recto que hizo? Porque primero nos pone en la misma línea de que conforme a todo lo de su padre David había hecho. Es decir, el marco seguía alumbrando a David como uno de los reyes ejemplares. No le mostraba a Acaz, su papá, sino le mostraba a David, el rey que fue conforme al corazón de Dios. Ese hombre que gobernó y que caminó conforme a lo que el Señor le agradó, aún en medio de sus caídas, de sus resbaladas y de sus fracasos. Pero el versículo 4 y 5 nos muestra lo que hizo, porque lo que hizo cobra un valor importante dentro de todo el texto. Los hechos son relevantes en medio del texto bíblico. Si usted nota, versículo 3 habla de lo que hizo. Versículo 3, en la última parte, como David había hecho. Versículo 4, también hizo otra vez. Y en la última parte del versículo 4 dice, como Moisés había hecho. Enmarca una relevancia de actos en medio del pueblo, donde el pueblo estaba experimentando nuevos hechos de este joven gobernante. ¿Qué fue lo que hizo? Y allí lo encontramos. Habían lugares altos. Y usted va a decir, pues, ¿qué es un lugar alto? ¿Verdad? Pues los lugares altos eran los lugares donde se adoraba al Señor, al Dios de la creación. Inicialmente ese era el propósito de los lugares altos. Pero después, en las prácticas y costumbres del pueblo, empezaron a tener prácticas donde se adoraban a otros dioses en esos mismos lugares altos. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequías? Los quitó. Si esto es un lugar donde se va a estar adorando a otros dioses, pues quitemos el lugar. Y derribó, dice que quitó, versículo 4, los lugares altos. Habían pilares sagrados y Ezequías los derribó. Segundo acto de Ezequías. Habían imágenes, y allí lo dice el versículo 5, creo que es. Versículo 4. Pilares sagrados y cortó a Acera. Acera era la diosa femenina de aquel momento. Imagínense a los hijos del Señor Dios Todopoderoso, el que los sacó de Egipto. Este texto bíblico es único en toda la Escritura, porque es la única oportunidad, la única vez que se habla de la decadencia del pueblo y que se muestra que el pueblo de Dios estaba adorando a otros dioses. Es la única ocasión en la que se muestra que el pueblo de Dios se había corrompido y había dejado atrás a Dios y había adoptado a otros dioses, a otros ídolos. Y allí está Acera, la diosa femenina. Pero vean lo siguiente a Acera, porque Acera la cortó, pero también hizo pedazos a la serpiente de bronce que Moisés había hecho. ¿Ustedes recuerdan para qué era la serpiente de bronce? Todo aquel que mirare allá en el desierto, esa serpiente donde quisiera que estuviera, se había sido mordido por una serpiente y mirara a la serpiente, entonces, ¿qué iba a suceder? Iba a ser sano.
Y parece ser que ahora esta serpiente había sido llevada al santuario del Señor y no solo le rendían culto, sino que lea lo que dice, le quemaban incienso, le adoraban. Cuando la creación toma el lugar de su creador. Así debería mostrarse esta parte. Porque una cosa creada por Dios para beneficio del pueblo se convirtió en el amuleto. En el amuleto. Y ahora le tenían fe al amuleto. Dejaron de adorar al Señor para adorar a lo creado por el Señor. Hermanos queridos, quizás el pueblo allí refleja mucho de lo que nosotros hoy somos o luchamos. La Escritura se muestra hoy porque el dinero creado por el Señor es el reto nuestro de no adorar el dinero. De que no sea lo más importante en nuestra vida. El trabajo dado por el Señor se convierte en el amuleto de prosperidad. Lo creado ocupando el lugar de su creador. Hermanos, ponernos en los zapatos del rey que tiene fe es saborear un poco de lo que este hombre vivió. Porque leerlo aquí es como, ¡uy, qué chévere! Y parece sencillo. Parece que fue algo fácil para este hombre. Pero realmente no era una posición que todo el mundo quisiera tener. No era una posición de complacencia. No le estaba dando al pueblo lo que el pueblo quería. Estaba dándole al pueblo lo que Dios quería que le diera al pueblo. No era una posición quizás cómoda de popularidad. No era una posición que lo hacía más popular y más querido dentro del pueblo, sino que todo lo contrario. Imagínese él derribando esos lugares altos, él cortando los ídolos, él quitando todas esas prácticas. El pueblo se escandaliza y seguramente hasta cosas habrían dicho de este rey. No fue una posición de hacerse el de la vista gorda. No era la posición de ponerse como si nada estuviera pasando y sigamos adelante. No era la posición de normalizar las diferencias y aceptar las diferencias. Imagínense en nuestro tiempo esto. Y que lo haga el pastor de la iglesia, vamos a decir, para no ponernos con el presidente. Pero que lo haga el pastor de la iglesia. Empiece a quitar cosas que realmente no dan gloria al Señor. Eso escandaliza a la iglesia. Y normalmente se da en momento de tortura, en momento de agobio, en momento de dolor. ¿Por qué? Si esto tantos años que llevaba. Ay, es que era tan bonito. Y nosotros hacíamos y dejábamos de hacer y volvíamos a hacer. Pero ya no lo quitaron. Y pareciere que es lo que está enfrentando allí este nuevo gobernante. Una posición donde realmente el papel que asumió Ezequías fue una posición impopular, señalada, cuestionada, criticada. Amados, Ezequías no tenía un máster en reconocer ídolos. Ezequías no tenía una especialización en derribar altares sagrados. Ezequías no tenía un doctorado en quitar lugares altos. Pero ¿sabe qué sí tenía Ezequías?
algo que todos nosotros deberíamos procurar, algo que todos nosotros deberíamos desear. Hermanos amados, nuestro corazón con facilidad convierte los lugares de adoración a Dios en lugares de idolatría. Hay un libro de John Piper que se llama Dinero, Sexo y Poder. Y este hombre tiene la facilidad de mostrarnos cómo el hombre persigue esos ídolos del dinero, del sexo y del poder. Y no en vano Juan Calvino, uno de nuestros grandes teólogos en la Reforma, dijo: nuestro corazón es una fábrica de hacer ídolos. Es decir, creamos ídolos con tanta facilidad en nuestra vida. Es que a veces hasta los mismos ídolos están en medio de nuestro hogar. Hogares hijocéntricos, hogares papacéntricos, hogares mamacéntricos y pocos hogares cristocéntricos. Porque estamos en la lucha de complacer. Estamos en la lucha de decir sí, de normalizar. Se alza la voz y se normaliza. Se dicen groserías y se normaliza. Se tienen prácticas donde se sirven a ídolos del corazón y se normaliza. Hermanos queridos, terminamos adorando la creación y no al Creador. Ezequías tenía al Señor en su corazón. Ezequías conocía quién era el Señor. Vea el versículo 5. Porque aunque no tenía grandes estudios, quizás Ezequías, porque aunque no tenía especializaciones, máster o doctorados, este hombre tenía algo que todos nosotros deberíamos desear: poner nuestra confianza en el Señor, Dios de Israel. Su confianza no reposaba en su ardua experiencia. 5 años de experiencia reinando Israel. No. Él tenía, versículo 5, Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Ahí reposaba su confianza. Ahí reposaba que realmente podría hacer lo que Dios le había mandado hacer. Ezequías no estaba confiando en sus fuerzas. Ezequías no se miraba a sí mismo como aquel que podía ir adelante y hacerlo, porque todo lo puedo en Cristo. Y qué fácil es sacar esa porción de la Escritura de su contexto. Hermanos queridos, la confianza de este hombre estaba depositada en quién era Dios. Después de él, vea la afirmación que se dice en el versículo 5. Porque si bien versículo 4 nos muestra una situación y versículo 4 y 5 nos llevan, 3 y 4 nos llevan en un ascendente de lo que hizo Ezequías, el versículo 6 es el clímax de lo que pasó con Ezequías. El clímax no estaba versículos 3 y 4. El clímax del texto bíblico no está en lo que hizo Ezequías. Aún el versículo 5, aunque Ezequías confió en el Señor, el clímax no está en la confianza de Ezequías hacia el Señor. Era la forma en que Ezequías respondía a lo que conocía de Dios. Porque vea lo que dice el versículo 5. Después de él no hubo ninguno como él entre los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. No hubo nadie como Ezequías. Capítulos 18, 19 y 20 de Segundo de Reyes nos muestra la vida de Ezequías, sus aciertos y desaciertos. Pero lo que pasó con Ezequías no tenía que ver aún ni con Ezequías mismo.
El que Ezequías hiciera lo recto, versículo 3, ante los ojos del Señor, y el que Ezequías, versículo 5, pusiera su confianza en las manos del Señor, respondía a lo que él conocía del Señor y había creído del Señor. Esos son los actos de hombres y mujeres que saben quién es su Dios, que guardan la palabra del Señor, que se mantienen con el Señor. Ezequías tenía al Señor en su corazón, le conocía a Jehová, le creía y por tanto actuaba bajo la convicción de saber lo que Dios pedía de él. No fue impulsado por la emoción. Ese impulso de la emoción, de la situación difícil que le dice, hoy vamos a la iglesia. Hoy vamos a escuchar a ver qué dicen allá para nosotros. No fue ese impulso. No lo impulsó, no tenía nada que ver con su nueva posición, rol o cargo. No era que ahora Ezequías, siendo rey, ahora sí iba a poner su confianza en el Señor y ahora sí iba a hacer lo recto delante del Señor. Pero el versículo 6 nos muestra realmente el clímax del texto bíblico. Vea el versículo 6 conmigo. Porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que el Señor le había ordenado. Perdón, no es el versículo 6, sino el versículo 7. El Señor estaba con él. El clímax del texto bíblico no reposa ni en el versículo 5 ni en el 6, sino el clímax reposa en el versículo 7, donde afirma que el Señor, la presencia del Señor, estaba con Ezequías. No se trata de cuánto hacemos para Dios, de cuánto servimos a Dios. No se trata de cuánto le tenemos una facturita al Señor para decirle en los momentos difíciles, ¿por qué a mí? No es la cuenta de cobro, porque si usted revisa el versículo 6, podría usted llegar a decir, claro, es que le tenía que ir bien. Vea, revise el versículo 6, porque se apegó al Señor y no se apartó de él. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Ezequías. Sino que guardó sus mandamientos que el Señor le había ordenado a Moisés. Totalmente contrario a lo que se vivía en el reinado de Oseas en Israel. Tú y yo podemos pensar que el hecho de tener disciplinas espirituales nos puede hacer un poco más especial que cualquier otra persona en el mundo. Que el hecho de guardar la palabra del Señor debería darnos como una estrellita de honor delante del Señor. Pero Ezequías está aquí enfrentando toda una situación, toda una vivencia donde no era fácil, donde quizás escuchaba decir, no lo sabe hacer, no tiene experiencia, no es el hombre. Donde se enfrentaba a diferentes circunstancias, pero se mantenía firme guardando los mandamientos del Señor, porque no se apartó. El versículo 6 ofrece una misma idea en dos formas diferentes. Vea el versículo 6. Dice, porque se apegó al Señor, es decir, estaba con el Señor y ahora reafirma esa idea en negativo. No se apartó de él. No era dos cosas diferentes. Era lo mismo dicho de dos formas distintas. Se mantuvo con el Señor. No se apartó del Señor, aún en medio de la situación que está liderando. Aún en medio de ser el hombre quizás desastre, porque muy probablemente el pueblo no esperaba estos actos de este hombre. Pero lo que trae confianza, lo que trae tranquilidad, no es solo que este hombre permaneció en el Señor, sino que
el Señor estaba con él. Frente a todo el texto bíblico, usted puede encontrar quién fue Abi, quién fue Zacarías, quién fue Ezequías, qué hizo Ezequías. Pero solo una frase afirma que al Señor le agradaba lo que hacía este hombre. Solo la frase inicial del versículo 6, con eso, si Ezequías lo lograra leer hoy, podría ser así: valió la pena. Porque si el Señor está con nosotros, porque si el Señor está en medio nuestro, porque si el Señor está cuidando tu vida, porque si el Señor está aún permitiéndote caminar en situaciones difíciles, pero tú estás convencido o convencida que el Señor está contigo, entonces eso nos hace respirar hondo y estar tranquilos. Hermanos queridos, nuestra confianza puesta en quien corresponde y no creyendo que lo hacemos para que Dios se agrade. No podemos hacer nada para agradar al Señor. Nada de lo que hagamos agrada al Señor. Pero el Señor responde con gracia al permitirnos venir. Ponemos confianza en el Señor en respuesta a que quién es el Señor. Confiamos en el Señor, respondiendo al que el Señor nos amó, nos guió, nos cuidó, nos libertó, nos ama. Relacionarnos íntimamente con el Señor, estar literalmente pegados al Señor en una relación personal, tiene fruto. Este hombre se quedó pegadito al Señor. Habría podido decidir hacer lo mismo que su papá o que el reinado del otro lado, pero él decidió mantenerse pegado al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando viene la crisis al matrimonio? ¿Qué es lo que pasa cuando la situación difícil enfrenta nuestro proceso de crianza? ¿Qué es lo que sucede cuando las cosas en el trabajo no van tan bien? El primer reclamo es para el Señor. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo oro todos los días, si yo leo tu palabra. Hermanos queridos, no podemos tener cuentas de cobro para el Señor. Tenemos que responder al Señor, a su cuidado, en confianza, en mantenernos en una relación con Él, en hacer lo recto delante del Señor al guardar su palabra. Guardar los mandatos del Señor, atesorar la palabra en el corazón para que la Escritura tenga y obre en nuestras vidas eternidad, justo juicio, arrepentimiento, sanidad, santidad, para que nos forme más a la estatura del varón perfecto. Que el fruto de la palabra de Dios en nuestra vida sea visible, sea reconocible, sea evidente como lo fue en Ezequías. La historia no termina aquí. Este es el inicio de la historia del reinado. Pero usted va a poder ver más adelante. Y más adelante dice que el Señor había decidido quitar la vida de Ezequías. Y en su lecho, llorando amargamente y entendiendo que había una situación donde ya tenía que terminar, ora al Señor y le dice: ten misericordia de tu pueblo. Y el Señor decidió extender los días a este hombre. No sé por qué lloras con amargura hoy. No sé cuáles son las situaciones que enfrentas hoy. No sé qué es lo que estás viviendo hoy.
Pero lo que tengo que decirte de parte del Señor es que el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y eso no es algo nuevo en nuestras vidas. Si usted recuerda Mateo capítulo 28, versículo 20, el Señor Jesucristo está tomando estas mismas palabras, esta misma afirmación, para decirle a sus discípulos: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Padre Celestial decidió enviar a su Hijo único, y tenemos la promesa en la cual podemos confiar, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué estás enfrentando hoy? ¿Cuál es tu vivencia hoy? ¿Cuál es tu pecado hoy? ¿Estás callando ante ciertas circunstancias? ¿Has normalizado ciertas situaciones? El Señor está contigo. Estamos desafiados a guardar la palabra del Señor. En los momentos difíciles, en los momentos de decisiones complicadas, cuando nuestra convicción nos lleva en el Señor, quizás a no agradar a otros, sino buscar agradar primeramente al Señor. Quizás estás hoy en una posición impopular en tu familia, porque no aceptas ciertas prácticas. Quizás hoy estás en una situación impopular en tu trabajo, donde te señalan, donde te juzgan, porque no accedes a ciertas prácticas. Quizás caminas en esa impopularidad, pero entendiendo que hay un amor más grande y una aceptación más grande, que es la del Señor. Hermanos amados, el Señor Jesús promete estar con nosotros, y que en medio de los desafíos que enfrentamos en la vida, aceptemos esa convicción de ponernos en los zapatos de un rey que confía en el Señor, de un rey que abraza la palabra del Señor para guardarla, de un rey que hace lo recto delante del Señor. Ponernos en los zapatos de un rey como Ezequías es vivir debajo del sol agradándole al Señor primeramente. Es caminar conforme a su palabra. Es tener la base de nuestros día a día, de nuestras decisiones en la palabra del Señor. Es no servir más a la idolatría a nosotros mismos, porque sí que nos gusta que nos digan que tenemos la razón, porque sí que nos gusta que nos digan sí, Señor. Hermanos, que quitar lugares altos en tu familia, que quitar prácticas no agradables en medio de tu matrimonio, sea la oportunidad para ponerte y aceptar la invitación de ponerte en los zapatos de un rey que camina guardando la palabra del Señor. Que nosotros podamos afianzarnos, o mejor, ser afianzados por el Señor y su palabra en cada uno de nuestros roles. Que podamos ver fruto próspero en nuestras vidas, pero que la prosperidad de ese fruto esté enmarcada en confiar en el Señor, en caminar en rectitud delante de Él, en mantenernos en su presencia y en guardar su palabra. En términos prácticos, hermanos queridos, hacer lo recto delante del Señor
aunque cueste. Ese es el llamado. Hacer lo recto aunque cueste. A veces callamos ante hacer lo correcto porque no queremos desentonar. Confiar en el Señor aún en el panorama más desolador, en el panorama más desesperanzador. Que la confianza en el Señor sea nuestra seguridad. ¿En dónde estás poniendo tu confianza hoy? ¿Qué es lo que te trae seguridad hoy? ¿Qué es lo que te estabiliza hoy? Y por último, mantenernos prosperando en la presencia del Señor, es decir, pegados a Él, guardando su palabra y viendo cómo Él en su actuar añade cuando estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiero invitarte a que por un momento cierres tus ojos y pienses por un instante en la invitación del Señor a través de su palabra para ti. Quizás te has metido en una relación con el Señor que tiene ciertas claves para ganar su favor. Quizás has sentido que todo lo que haces tiene como propósito más bien ganar el favor de Dios, ganar bendiciones de Dios. Pero el llamado es que tú hoy puedas decirle al Señor que mientras guardas su palabra, lo haces como una respuesta en gratitud a que es palabra de Dios. Que mientras tú mantienes o te mantienes adorando al Señor, lo haces en respuesta a quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. Que si hoy estás enfrentando una situación difícil, entonces vengas a buscar tu lugar seguro en su presencia. Señor, aquí estamos en esta mañana. Y aunque todos venimos con diferentes desafíos, retos, tentaciones y aún pruebas, aquí estamos, Señor. Aquí estamos deseando, Señor, ponernos en los zapatos de un rey que tiene fe y confianza en ti. Señor, no estamos llamados a complacer o agradar a otros. Que en medio de nuestro caminar, que en medio de lo que cada uno de nosotros hace, del rol que desarrolla, Señor, en su vida, podamos ser hombres y mujeres que están convencidos que tú estás con ellos, que tú estás con nosotros. Señor, en medio de la enfermedad, tú estás con nosotros. Señor, en medio de las discusiones familiares, tú, Señor, estás con nosotros. En medio, Señor, de no aceptar o normalizar el pecado en la familia, podemos confiar que tú estás con nosotros. En medio, Señor, de la situación nacional,
podemos confiar en que tú estás con nosotros. Señor, que lo que hagamos, pensemos, que lo que vivamos, Señor, sea una respuesta a eso que tú has dicho de estar con nosotros. Que podamos responder, Señor, en gratitud y haciendo lo que a ti te agrada. Que podamos responder con gozo, Señor, al hacer la tarea que nos has traído a hacer a cada uno de nosotros. Que podamos caminar, Señor, en una intimidad contigo, aún, Señor, aún cuando la situación es adversa y difícil. Ten misericordia, Señor, y sigue obrando en nosotros. Sigue haciendo tu voluntad y utiliza, Señor, a tus hijos. Úsanos como instrumentos en tus manos para ser promotores de la verdad, para ser promotores de un amor inalcanzable, incansable, para ser promotores y ejercitarnos en la misericordia, en la gracia que solo viene de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en cada uno de nuestros roles para agradarte. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.